Te doy $1000 si me atiendes en japonés. Se burló el millonario. Cuando ella habló, cayó todo el restaurante. Antes de empezar, di desde donde nos escuchas y suscríbete al canal para que te alegre el corazón cada día con nuevas historias. La frase salió como un latigazo, cortando el aire fresco del salón privado del restaurante Sakura Fusión. Rodrigo Valdés, con la cara roja por una mezcla de enojo y orgullo, movía un montón de billetes verdes en el aire. El ruido del papel dinero era el único sonido que se atrevía a pelear con el silencio tenso que había tomado la mesa. Frente a él, 3 inversionistas japoneses se quedaban quietos, como estatuas de piedra, mirando la escena con una cara seria que escondía un gran malestar. El restaurante era un templo al lujo moderno. Las paredes tenían paneles de madera oscura traída de lejos y del techo colgaban lámparas lindas que parecían flores de cerezo cayendo, echando una luz cálida y dorada sobre la mesa de mármol negro. Cada tenedor, cada copa de cristal bonito, estaba alineado con una precisión exacta. Olía a perfumes caros de madera y especias, y al leve olor del vinagre de arroz y pescado fresco que salía de la barra de sushi. Era un lugar hecho para impresionar, para cerrar tratos de mucho dinero y celebrar victorias. Pero esa noche el aire estaba cargado de electricidad estática, listo para explotar. Rodrigo, vestido en un traje italiano perfecto, que apenas escondía la tensión en sus hombros, miró su reloj de oro por 10ª vez en el último minuto. El traductor no llegaba. Ese tonto lo había dejado solo en la reunión más importante de su vida. Sin él, el contrato de exportación de atún bueno que llevaba meses buscando se le escapaba de las manos. Los señores Tanaka, Sato y Yamamoto, de la empresa más grande de Tokio, esperaban, y Rodrigo sabía que la paciencia japonesa es famosa, pero no dura para siempre. Fue entonces cuando sus ojos, buscando algo para distraerse o alguien para echarle la culpa, se fijaron en ella. Ana estaba arrodillada cerca de la puerta de servicio, casi invisible, intentando juntar los pedazos de una copa que un mesero había tirado hace poco. Llevaba un uniforme que antes era blanco, pero ahora parecía gris de tanto lavarlo con jabón barato. Un uniforme simple pero limpio le cubría el cuerpo. Tenía el cabello recogido en una cola y sus manos rojas y agrietadas. Por tocar tanto químicos de limpieza, se movían con nervios rápidos. Para Rodrigo, Ana no era una persona, era como un mueble, un error en su noche perfecta. Pero en ese momento de desesperación, su mente mala vio en ella una chance para ganar tiempo, para amasar poder, para convertir el problema en un show que, según él, divertiría a sus invitados y rompería el hielo. «Tú», gritó Rodrigo chasqueando los dedos fuerte. «Sí, tú, la del trapo sucio. Ven aquí, ahora mismo». Ana se quedó quieta. El sonido de su propio corazón empezó a retumbar en sus oídos. Lentamente levantó la cabeza. Sus ojos, grandes y oscuros, mostraban el cansancio de quien lleva muchas horas de pie y muchas preocupaciones encima. No estaba acostumbrada a que la miraran, mucho menos los clientes de la zona VIP y Yan. Su trabajo era ser como un fantasma, limpiar lo que otros ensuciaban y desaparecer antes de que alguien notara que estaba ahí. «Señor», su voz salió apenas como un susurro, temblando. «No me hagas repetirlo. Mueve esos pies», insistió Rodrigo haciendo un gesto con la mano como si la echara. «Acércate a la mesa». Ana se puso de pie con dificultad. Le dolían las rodillas. Se arregló el delantal con las manos mojadas, tratando sin suerte de verse más presentable, y caminó hacia la mesa central. Cada paso se sentía como si llevara pesos de plomo en los tobillos. Podía sentir las miradas de los otros clientes clavadas en su espalda, miradas que iban entre la curiosidad y el asco. Al llegar junto a Rodrigo, el contraste era brutal. Él olía a loción de sándalo y tabaco fino, ella a lejía y sudor frío. La tela brillante del traje de él parecía rechazar la cercanía del algodón viejo de ella. «Caballeros», dijo Rodrigo, mandando una sonrisa grande y falsa hacia los japoneses, hablando en un español rápido y fuerte, pensando que la barrera del idioma lo protegía,
Parece que mi traductor se perdió en el tráfico de esta ciudad loca, pero no se preocupen, soy un hombre con ideas. A veces la ayuda viene de los lugares más inesperados. El señor Tanaka, el mayo era de los 3 japoneses, un hombre de cabello plateado y mirada fuerte, inclinó un poco la cabeza. No entendía las palabras exactas, pero el tono de burla en la voz de Rodrigo era universal. Un leve arruguita en la frente apareció, una señal de que no le gustaba tan sutil que Rodrigo, en su arrogancia, lo ignoró por completo. Rodrigo se giró hacia Ana, mirándola de arriba a abajo, con una cara de diversión mala. Mírenla, continuó Rodrigo, hablando ahora a sus 2 socios mexicanos, que reían nerviosos en el otro lado de la mesa. Es la imagen misma de la eficiencia, ¿verdad? Seguro que en su tiempo libre es una experta en relaciones internacionales. Las carcajadas de los socios de Rodrigo estallaron, cortas y agudas, como ladridos. Ana bajó la vista, clavando los ojos en sus propios zapatos desgastados. Sentía el calor subirle por el cuello, quemándole las mejillas. Quería desaparecer, fundirse con la alfombra, volverse polvo. No entendía por qué estaba allí, por qué este hombre poderoso había decidido hacerla el centro de su diversión. Dime, niña, dijo Rodrigo, acercándose tanto que Ana tuvo que aguantar la respiración para no toser por el exceso de perfume. ¿Sabes qué idioma hablan estos señores? Ana tragó saliva. Su garganta estaba seca como un desierto. Japonés, señor, respondió con un hilo de voz sin levantar la vista. Vaya, exclamó Rodrigo con fingida sorpresa, abriendo los ojos muy grandes. Sabe geografía. Un aplauso, por favor. Ems Reeses. Esta vez, algunos clientes de las mesas cercanas también sonrieron, contagiados por el show, sin ver la crueldad que se escondía atrás. Los japoneses, sin embargo, se quedaban en silencio. El señor Sato ajustó sus gafas con un movimiento lento, mirando a Ana con una atención que nadie más le daba. Rodrigo, sintiéndose el dueño del escenario, metió la mano en el bolsillo interior de su saco y sacó un montón grueso de billetes. Eran dólares, cientos de ellos. El olor a tinta y papel nuevo llegó hasta la nariz de Ana. Rodrigo separó 10 billetes de 100, con una lentitud que molestaba, contando en voz alta para que todos oyeran. 1, 2, 3, contaba, disfrutando del poder que sentía al ver cómo los ojos de Ana seguían sin querer el movimiento del dinero. $1000 americanos. Levantó el dinero y lo agitó frente a la cara de Ana, tan cerca que el aire movido por los billetes le movió un mechón de cabello suelto. Te propongo un trato, Cenicienta, dijo Rodrigo bajando la voz a un tono conspirador y malo. Mi traductor no está. Estos señores quieren pedir la cena y cerrar un trato. Tú estás aquí estorbando con tu olor a cloro, así que vamos a hacer esto divertido. Rodrigo se inclinó sobre la mesa, apoyando los nudillos sobre el mantel de lino blanco, invadiendo el espacio de los inversionistas, quienes se echaron un poco atrás en sus sillas. Te doy estos $1000 ahora mismo, en efectivo, sin preguntas, si logras entender lo que piden, y me atiendes en japonés. El silencio volvió a caer sobre la sala, pero esta vez era diferente. Era un silencio pesado, denso, cargado de expectación mala. Todos esperaban el final de la broma. Nadie esperaba que ella aceptara. Era imposible. Una chica de la limpieza con las manos ásperas y la mirada asustada, hablando el idioma más complicado de Oriente. La propuesta era absurda, un insulto disfrazado de oportunidad. Ana miró los billetes en Milán, en su mente. Esa cifra no significaba lujo ni caprichos. Significaba medicinas, significaba el tratamiento que su abuelo necesitaba desesperadamente y que llevaban meses postergando, significaba pagar el alquiler atrasado de la pequeña habitación donde vivían. Su corazón se aceleró no por la avaricia, sino por la necesidad pura y dura que le mordía el estómago todos los días. Rodrigo interpretó su silencio como estupidez. ¿Qué pasa? ¿Te comieron la lengua los ratones? Se burló golpeando suavemente la mejilla de Ana con el montón de billetes. Un gesto tan humillante que hizo que el señor Tanaka cerrara los ojos por un momento, ofendido por la falta de dignidad. Vamos, algo, arigato, sushi,
Sayonara, haznos reír un poco, y tal vez te dé una propina para que te compres un jabón decente. La humillación ardía en la piel de Ana, podía sentir las lágrimas acumulándose detrás de sus ojos, picando, amenazando con salir, pero no lloró. Apretó las manos dentro de los bolsillos de su delantal hasta que los nudillos se pusieron blancos. No vas a hablar, insistió Rodrigo, su sonrisa torciéndose en una mueca de desprecio. Lo sabía, Ana, eres muda, o simplemente inútil. Mira a estos hombres, niña, vienen desde el otro lado del mundo para hacer negocios con gente de nivel, no para ver cómo una criada tiembla de miedo. Se giró hacia sus socios, abriendo los brazos. Esto es lo que pasa en este país, dijo, en voz alta, pontificando. No hay ambición. Le ofreces una fortuna a alguien que no gana eso ni en 3 meses y se queda paralizada. No tienen hambre de éxito, solo de lastima. Ana seguía inmóvil. La vergüenza era un manto pesado que la cubría por completo, pero bajo esa vergüenza algo comenzaba a moverse, una chispa, un recuerdo de tardes lluviosas, de té verde servido con ceremonia, de lecciones pacientes dadas por una voz anciana y cariñosa. Recordó las palabras de Tadashi: el verdadero honor es invisible a los ojos de los necios. Ana-chan, nunca bajes la cabeza ante quien no conoce el valor del respeto. Rodrigo volvió a agitar el dinero, esta vez con impaciencia. Última oportunidad. O hablas ahora y nos demuestras que sirves para algo más que fregar pisos, o te largas de mi vista y te aseguras de que no te vuelva a ver en toda la noche. Vamos, te doy $1000. No tienes orgullo, no tienes hambre. El grito resonó vulgar y estridente. Los comensales de las otras mesas dejaron de comer. Los meseros se detuvieron en seco. Todo el restaurante Sakura Fusion contenía el aliento, esperando ver cómo la pequeña empleada de limpieza se desmoronaba y huía llorando, confirmando la superioridad del millonario. Pero Ana no se movió, no huyó. Levantó la vista lentamente, dejando de mirar sus zapatos para encontrarse directamente con los ojos burlones de Rodrigo. Había miedo en su mirada, sí, pero también había algo más, algo que Rodrigo, en su ceguera de poder, no supo identificar. Era la calma antes de la tormenta. Los billetes seguían bailando frente a su nariz, una promesa y un insulto al mismo tiempo. $1000 el precio de su dignidad, según este hombre. Y bien, insistió Rodrigo chasqueando la lengua con impaciencia. ¿Te vas a quedar ahí parada como una estatua de sal, o vas a intentar ganarte el pan? Ana abrió la boca, pero las palabras se le atascaron en la garganta. No era miedo escénico, o al menos, no solo eso, era la conciencia brutal de lo que esos billetes significaban. En su mente, la imagen del lujoso restaurante se desvaneció por un segundo, reemplazada por la penumbra de la pequeña habitación que compartía con Tadashi. Lo vio sentado en su viejo sillón con esa tos seca y persistente, que le sacudía el pecho cada noche como un terremoto en un cuerpo frágil. Recordó la visita al especialista la semana anterior, el rostro serio del doctor mientras le entregaba una receta que costaba una fortuna, una cifra imposible para alguien que contaba las monedas para comprar arroz y verduras. Sin este tratamiento, sus pulmones no aguantarán el invierno, había dicho el médico. Y desde entonces, esa frase resonaba en la cabeza de Ana como una cuenta regresiva. $1000 con ese dinero podría comprar los medicamentos para 3 meses. Podría comprarle una manta eléctrica para que no pasara frío. Podría quizás comprarle un poco de tiempo. Su mano derecha se movió sin querer. Un espasmo nacido de la necesidad pura. Rodrigo lo notó y soltó una carcajada cruel, interpretando el gesto como avaricia simple y llana. ¡Ajá!, exclamó girándose hacia sus socios, con una sonrisa triunfal. Lo vieron. Le brillaron los ojos. Al final todos tienen un precio, incluso la servidumbre. Ana bajó la mano rápidamente avergonzada, sintiendo cómo el calor le subía por el cuello hasta las orejas. Rodrigo, envalentonado por su propia audiencia, decidió que el espectáculo necesitaba más drama. Se volvió hacia los inversionistas japoneses, quienes se quedaban en un silencio sepulcral, mirando la escena con rostros que no mostraban nada.
Miren a estos tipos, dijo Rodrigo en español con voz fuerte y clara, pensando con total arrogancia que la barrera del idioma era un muro que nadie podía pasar. Están ahí sentados, rígidos como muñecos de madera. Se creen muy listos con sus trajes y sus reverencias, pero no tienen ni idea de dónde se han metido. Caminó alrededor de la mesa, posando una mano sobre el respaldo de la silla del señor Tanaka, quien se tensó visiblemente ante el contacto no solicitado. Son unos ingenuos, continuó Rodrigo guiñándole un ojo a uno de sus socios mexicanos. ¿Creen que van a firmar el negocio del siglo? Se van a llevar contenedores llenos de pescado de segunda congelado hace meses, y me lo van a pagar como si fuera atún recién pescado en las costas de Japón. Why, Loma, de todo es que me van a dar las gracias con una reverencia. Ana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Entendía perfectamente lo que Rodrigo estaba diciendo. No solo la estaba humillando a ella, estaba insultando a sus invitados, planeando estafarlos en su propia cara, confiado en que no sabían el idioma. La indignación comenzó a burbujear en su estómago, mezclándose con la vergüenza. Tadashi le había enseñado que la honestidad era el pilar de la vida. Escuchar a este hombre hablar con tanto descaro sobre engañar a otros le revolvía las entrañas. Pero volvamos a lo importante, dijo Rodrigo, regresando su atención a Ana, como un depredador que vuelve a jugar con su presa. Tú, la chica del trapo. Se acercó a ella, invadiendo su espacio personal, hasta que Ana pudo oler el rastro agrio del alcohol en su aliento, mezclado con la menta. Te estoy ofreciendo la oportunidad de tu vida, susurró bajando el tono a una falsa confidencia. ¿Sabes lo que podrías hacer con este dinero? Podrías comprarte ropa que no parezca sacada de la basura. Podrías arreglarte ese cabello. Quizás hasta podrías pretender ser alguien decente por un día. Ana apretó los labios conteniendo las lágrimas de rabia. No era solo la humillación personal, era el dolor de saber que él tenía razón en una cosa. Necesitaba ese dinero. Lo necesitaba tanto que dolía físicamente. Vamos, inténtalo, insistió Rodrigo golpeando suavemente el montón de billetes contra el hombro de Ana. Solo tienes que balbucear algo, como Ichigo, arigato. Hazles una reverencia exagerada. A ellos les encantan esas tonterías. Hasnow's. Ana miró a los inversionistas. El señor Tanaka la observaba fijamente. En sus ojos oscuros no había burla, sino una extraña mezcla de curiosidad y espera. Parecía estar evaluándola, no por su ropa sucia, sino por algo más profundo. Ana recordó las lecciones de Tadashi sobre el Han y el Tatemae, la verdadera intención y la fachada pública. Rodrigo era todo fachada, un cascarón vacío de honor, pero en los ojos de Tanaka, Ana creyó ver un destello de humanidad. Señor, empezó Ana, su voz temblando ligeramente, más fuerte. Ladró Rodrigo interrumpiéndola. Que te escuchen, hasta en la cocina. Gánate tu premio. Rodrigo tomó el montón de billetes y en un gesto de suprema arrogancia, comenzó a pasarlos lentamente por la cara de Ana, como si estuviera acariciando a una mascota. El papel rozó su mejilla, su nariz, sus labios. Era una caricia humillante, degradante, diseñada para recordar quién tenía el poder y quién estaba a merced de las circunstancias. ¿No quieres dejar de ser una muerta de hambre? Habla, di algo, lo que sea, diviértenos. La sala entera parecía contener el aliento. Los meseros en el fondo miraron para otro lado, incapaces de ver tal abuso. Los socios de Rodrigo reían, pero sus risas sonaban huecas, forzadas, teñidas de una incomodidad creciente. Incluso para ellos, el límite se había cruzado. Pero nadie se atrevía a detener al jefe. Nadie, excepto Ana, que estaba allí parada, soportando el peso de la soberbia de un hombre que creía que el dinero le daba derecho a pisotear la dignidad ajena. Ana cerró los ojos por un segundo, sintió la textura de los billetes en su piel y sintió asco, pero luego vio la cara de Tadashi sonriéndole, entregándole un tazón de sopa caliente en una noche de invierno. Vio sus manos arrugadas, enseñándole a escribir los kenjis de respeto y coraje. El dinero es necesario para vivir, Ana-chan,
le decía él, pero el honor es necesario para vivir con la cabeza alta. Ana cerró los ojos un segundo más, inhalando profundamente. Al exhalar, soltó el peso de su uniforme sucio, el dolor de sus manos agrietadas y la angustia de las deudas. Cuando volvió a abrir los párpados, la chica asustada que había entrado a recoger cristales rotos ya no estaba allí. Lentamente, con una gracia que parecía imposible en alguien que vestía un delantal manchado de grasa, Ana juntó los talones, enderezó la espalda, borrando la curvatura de años de sumisión y cansancio. Sus manos, antes temblorosas y escondidas, se colocaron suavemente frente a su regazo, una sobre la otra, en la posición perfecta de espera atenta. Rodrigo parpadeó confundido. La presa no estaba reaccionando como debía. No había lágrimas, no había súplicas, no había huida, solo una calma extraña e inquietante que emanaba de ella como una ola de frío. —Che —preguntó Rodrigo bajando un poco la mano con el dinero, su sonrisa vacilando por primera vez. —¿Te dio un ataque o qué? Ana no le respondió. En su lugar, giró levemente el torso hacia los tres hombres sentados frente a ella. Ignoró a Rodrigo por completo, como si fuera una mosca molesta, zumbando en la periferia de su visión. Sus ojos oscuros se encontraron con los del señor Tanaka, y en esa conexión silenciosa hubo un reconocimiento, y entonces Ana se inclinó. No fue una inclinación cualquiera, no fue el gesto rápido y servil que hacían los meseros del lugar para ganar propina. Fue un seki perfecto, una reverencia profunda de 45 grados, sostenida con una precisión matemática, ejecutada con la solemnidad de quien entra en un templo sagrado. La sala quedó petrificada. El movimiento fue tan elegante, tan cargado de dignidad ancestral, que parecía que Ana hubiera cambiado su uniforme gris por un kimono de seda imperial. Al incorporarse, Ana abrió los labios y el sonido que salió de ellos no tuvo nada que ver con el español tímido que había usado antes. «Iris Gemeise, o matase Aita», dijo, su voz clara y melodiosa, resonando con una autoridad suave que cortó el aire. Rodrigo soltó una risa nerviosa, un sonido seco y desagradable. ¿Qué diablos es eso?», ladró mirando a sus socios. «Está hablando en lenguas. Suena como si estuviera escupiendo», pero nadie se rió con él esta vez. Sus socios estaban boquiabiertos, mirando a la chica de la limpieza como si acabara de levitar. Ana continuó sin romper el contacto visual con los invitados. No estaba usando el japonés coloquial que se aprende en los animes o en los libros de turistas. Estaba hablando en Sonkagu y Kenjogo, los niveles más altos y honoríficos del idioma, reservados para situaciones de extrema formalidad y respeto. Un lenguaje que incluso muchos japoneses nativos encontraban difícil de dominar a la perfección. «Taihen shitsurai tazimasita», prosiguió Ana, su tono impregnado de una disculpa profunda y sincera. En un japonés perfecto continuó: «Lamento profundamente la terrible falta de educación que han tenido que presenciar. Les pido mis más sinceras disculpas, desde el fondo de mi corazón, por este comportamiento tan grosero. Es una vergüenza que nuestra hospitalidad haya fallado de esta manera». El señor Tanaka, que hasta ese momento había mantenido una máscara de indiferencia pétrea, abrió los ojos de par en par. Sus manos, que descansaban sobre la mesa, se cerraron ligeramente. No podía creer lo que escuchaba. La pronunciación era impecable. El acento nativo, la gramática de una pureza que denotaba años de estudio riguroso o una vida inmersa en la cultura. Pero lo que más lo impactó no fueron las palabras, sino el sentimiento detrás de ellas. Esa joven vestida con arraipos estaba asumiendo la vergüenza del anfitrión, disculpándose por la rudeza de Rodrigo como si fuera su propia falta. Un gesto de humildad suprema que solo alguien con un alma verdaderamente noble podía ofrecer. Rodrigo, sintiendo que el control de la situación se le escapaba como agua entre los dedos, golpeó la mesa con el puño. «Basta de ruidos extraños», gritó su rostro ahora de un rojo furioso. «Dije que te dieras a entender, no que te pusieras a balbucear tonterías». «¿Qué les dijiste? ¿Seguro los insultaste?» Ana giró la cabeza lentamente hacia él. Su mirada era fría,
desprovista de miedo. El trato era que los atendiera en japonés, señor, dijo en español, con una calma que hizo que Rodrigo retrocediera medio paso. Y eso es exactamente lo que estoy haciendo. Estoy disculpándome en nombre del restaurante por la lamentable experiencia que están teniendo. Han disculparte, Antu. Rodrigo se rió incrédulo. ¿Quién te crees que eres? Eres la chica que limpia los baños. Tú no tienes derecho a disculparte por nada. Yo soy el que manda aquí. Ana lo ignoró de nuevo y volvió su atención a los japoneses. El señor Sato, el hombre de las gafas, se inclinó hacia adelante intrigado y habló por primera vez. Ohou-san, jovencita. Su voz era suave probándola. Toko de sono, una kairei nihongo, onara mashitake. ¿Dónde aprendiste un japonés tan hermoso? Ana una sonrisa triste, pero llena de ternura. Sofu no arimazita. Me lo enseñó mi abuelo, respondió ella en un japonés fluido. Kare hua itono, uchihua, nibun de hua, naku kokoro, no ikata de kimaru. Tu oshit. Él me enseñó que el valor de una persona no se decide por su estatus, sino por la disposición de su corazón. Al escuchar esto, el tercer hombre, el señor Yamamoto, soltó un suspiro audible. La frase era poética, profunda, y golpeaba directamente en el centro de la filosofía que ellos valoraban, y que Rodrigo había pisoteado toda la noche. Suden ni Gochumon, o Kimara Mashitaka, ¿ya han decidido qué desean ordenar?, preguntó Ana sacando una pequeña libreta y un bolígrafo del bolsillo de su delantal. Movimientos que ejecutó con la delicadeza de una ceremonia del té. El señor Tanaka la miró fijamente durante unos segundos eternos. Luego, lentamente una sonrisa genuina, llena de respeto, se dibujó en su rostro severo. Kimi ni Yoru, te lo encargo a ti, dijo Tanaka. Kimi no Susum, lo que tú recomiendes. Era una prueba de confianza absoluta. En la cultura de negocios japonesa, dejar que el anfitrión, o en este caso quien servía, eligiera el menú, era un honor, una señal de que se sentían en buenas manos. Ana asintió con una reverencia corta y respetuosa. Entendido y obedecido, se giró hacia Rodrigo, quien estaba boquiabierto, con la boca abriéndose y cerrándose, como un pez fuera del agua. El silencio en el restaurante era absoluto. Nadie comía, nadie hablaba. Todas las miradas estaban fijas en esa pequeña mujer, que de repente parecía medir 3 metros de altura. Los señores han decidido que yo elija el menú por ellos, dijo Ana en español, su voz resonando clara en el salón. Sugiero que empecemos con el sashimi especial seguido de wagyu a la parrilla. Y por favor traiga el saki Yamada y Jinjo que tienen en la bodega privada, no el de la casa que estaban sirviendo. Ellos saben la diferencia. Rodrigo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No solo había entendido, no solo había hablado, había tomado el mando, y lo peor de todo lo había hecho con una clase que él, con todos sus millones y sus trajes italianos, jamás podría comprar. Tú, balbuceó Rodrigo, señalándola con un dedo tembloroso. Esto es un truco, una estafa. Seguro estás inventando palabra. No voy a pagarte nada. Fue entonces cuando ocurrió lo impensable. El señor Tanaka, el líder del grupo, el hombre que controlaba inversiones por miles de millones de dólares, se puso de pie lentamente. Sus dos compañeros lo imitaron de inmediato. Rodrigo se enderezó pensando que por fin se iban a ir, indignados por la insolencia de la empleada. Exacto, exclamó Rodrigo. Váyanse, esta mujer está loca. Yo me encargo de echarla ahora mismo. Pero los japoneses no miraron a Rodrigo. Lo ignoraron como si fuera invisible, como si fuera una mancha en el mantel. Los 3 hombres se giraron hacia Ana y allí, en medio del restaurante de lujo, frente a la mirada atónita de 50 comensales y del personal entero, los 3 poderosos empresarios juntaron sus manos a los costados y se inclinaron ante ella. Una reverencia profunda, una reverencia de igual a igual, o incluso de superior a maestro. El tiempo pareció detenerse. El sonido de un tenedor cayendo al suelo en una mesa lejana sonó como una explosión. Rodrigo se quedó helado con los ojos desorbitados,
la sonrisa congelada en una mueca grotesca de terror. Arigato gozaimasu, dijo Tanaka, manteniendo la inclinación. Anata no yuki narukata ni aete ka, ei desu. Es un honor conocer a alguien con tanta nobleza como usted. Ana devolvió la reverencia con lágrimas brillando en sus ojos, pero sin derramar ninguna. Había recuperado su nombre, había recuperado su historia, y en ese intercambio silencioso de respeto, la jerarquía del dinero se había hecho pedazos. Rodrigo miraba la escena sin comprender. Su cerebro no podía procesar lo que veía. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía esa mujer sucia y pobre recibir el respeto que a él, un hombre de éxito, le habían negado toda la noche? La humillación que había intentado infligir se había dado la vuelta como un boomerang, golpeándolo directamente en el rostro con una fuerza brutal. Los socios de Rodrigo bajaron la cabeza, avergonzados, incapaces de sostener la mirada de nadie. El personal de cocina, asomado por la puerta batiente, sonreía con orgullo, algunos chocando los puños en silencio. Ana se enderezó y miró a Rodrigo. Ya no había rastro de la empleada sumisa. El dinero, señor Valdés, dijo ella suavemente, señalando el montón de billetes que Rodrigo aún sostenía en su mano flácida. Creo que he cumplido mi parte del trato. Los he entendido, los he atendido y lo he hecho en japonés. Rodrigo apretó el dinero con fuerza, sus nudillos blancos, la rabia le subía por la garganta como bilis. Quería gritar, quería golpearla, quería hacer algo para recuperar su poder, pero sabía que cualquier movimiento en falso, ahora, sería su tumba social. Estaba atrapado por su propia apuesta, por su propia soberbia. Esto no se va a quedar así. Siseó entre dientes, lanzando los billetes sobre la mesa con desprecio, como si quemaran. Toma tu limosna, pero no creas que has ganado. Mañana estarás en la calle. Ana miró el dinero esparcido sobre el mármol negro. La medicina de Tadashi, la calefacción, la comida, estaban ahí al alcance de su mano. Pero entonces miró a los japoneses, que la observaban con expectativa, y recordó algo más. Recordó por qué Tadashi había perdido su propio restaurante años atrás, por no ceder ante hombres como Rodrigo. Ana tomó el dinero, pero no se lo guardó. Lo sostuvo en su mano un momento, sintiendo su textura, y luego hizo algo que nadie esperaba. Tiene razón, señor Valdés, dijo Ana, su voz endureciéndose. Esto no se queda así, porque hay algo más que estos señores deben saber antes de comer. Algo que usted creyó que podía ocultar porque pensó que nadie aquí entendía su idioma ni sus intenciones. Rodrigo palideció. El color abandonó su rostro tan rápido que parecía enfermo. ¿De qué estás hablando? Tartamudeó, el pánico empezando a filtrarse en su voz. Ana se giró hacia la mesa posando su mano sobre la carpeta de cuero que contenía el contrato que Rodrigo había estado presionando para firmar toda la noche. Ese contrato fraudulento, lleno de mentiras sobre la calidad del pescado, esa estafa maestra que iba a hacer rico a Rodrigo a costa del honor de los japoneses. Ana Lousabille había escuchado cada palabra que Rodrigo había dicho en español a sus socios, mientras se burlaba de los ingenuos asiáticos, y conocía el negocio del pescado mejor que nadie, porque antes de la pobreza, antes de la limpieza, ella había crecido entre los mejores mercados de abastos, aprendiendo a distinguir un atún bluefin de una imitación barata, con solo mirar el brillo de la carne. Señor Tanaka, dijo Ana en japonés, su voz resonando como una sentencia judicial. Antes de que firmen nada, necesitan ver la cláusula 7. El silencio en la sala se rompió con el sonido seco de Rodrigo, tratando de arrebatarle la carpeta, pero fue demasiado tarde. La verdad estaba a punto de salir a la luz, y esta vez no había dinero en el mundo que pudiera comprar el silencio de Ana. El señor Tanaka ajustó sus gafas con un movimiento lento y deliberado. Sus ojos recorrieron las líneas del contrato, deteniéndose específicamente en el párrafo que Ana había señalado. A su lado, el señor Sato y el señor Yamamoto se inclinaron leyendo sobre el hombro de su líder. El ambiente se cargó de una frialdad glacial. Kori wa, murmuró Sato, frunciendo el ceño con incredulidad. Rodrigo, desesperado,
intentó cambiar el foco de atención. No le hagan caso, gritó su voz rompiéndose en un gallo patético. Esa mujer no sabe leer contratos. Es una ignorante. Seguro está inventando cosas para vengarse porque no le di el dinero. Se volvió hacia Ana, sus ojos inyectados en sangre, llenos de un odio puro y destilado. Giles, que mientes, le exigió, avanzando un paso hacia ella con actitud amenazante. Diles que no sabes nada de negocios internacionales, o te juro que el señor Valdés tiene razón. En una cosa, interrumpió Ana, su voz tranquila cortando los gritos del millonario como una hoja de acero afilada. No soy abogada de negocios internacionales, pero soy nieta de Tadashi, y sé distinguir un pescado podrido cuando lo huelo, aunque esté escondido bajo 1000 capas de papel legal. Ana se giró hacia los inversionistas y cambió al japonés con una fluidez que hizo que los meseros en el fondo de la sala se miraran entre sí. Señor Tanaka, por favor, mire la cláusula 7, dijo Ana, en japonés, señalando el documento. Allí dice atún rojo, pero en la letra pequeña se garantiza el derecho a usar atún amarillo como sustituto. La revelación cayó como una bomba. El atún rojo o maguro es el rey del sushi, una delicia preciada y costosa. El atún amarillo o kiada, aunque comestible, es infinitamente más barato y común. Vender uno al precio del otro no era un error administrativo, era una estafa deliberada, un robo descarado disfrazado de tecnicismo. Ana continuó traduciendo al español para que Rodrigo no pudiera fingir ignorancia, para que cada persona en esa sala, desde el gerente hasta el lavaplatos, entendiera la magnitud del engaño. La cláusula permite al proveedor sustituir el producto premium por pescado de segunda categoría, previamente congelado por más de 6 meses, si el mercado lo requiere. Básicamente, señor Valdés, usted planeaba cobrarles millones por pescado viejo, apostando a que su confianza y la barrera del idioma les impedirían leer la letra pequeña. Rodrigo retrocedió como si le hubieran dado una bofetada física. Eso es mentira, bramó, aunque el temblor en sus manos lo delataba. Es un estándar de la industria. Tú no sabes nada de pescado, eres una simple limpiadora. Ana lo miró con una lástima profunda. ¿Qué no sé? Nada, preguntó suavemente. Crecí en la cocina de la pensión de mi abuelo, Tadashi. Aprendí a limpiar pescado antes de aprender a caminar. Aprendí que el ojo de un atún fresco debe brillar como el cristal, no estar hundido y opaco como su conciencia. Señor Valdés, aprendí que la carne del maguro tiene un color rubí profundo, que no necesita tintes ni trucos. Dio un paso hacia la mesa, su presencia llenando la habitación. Tadashi me enseñó que cuando sirves comida a alguien, le estás entregando tu confianza. Poner un plato en la mesa es un acto sagrado. Intentar engañar a quien se sienta a comer contigo es la forma más baja de deshonor. Usted no solo quería robarle su dinero, quería insultar su paladar y su confianza. Los ojos de Ana brillaban con lágrimas contenidas, pero esta vez no eran por ella. Eran por la memoria de Tadashi, el anciano bondadoso que la había recogido de la calle junto a su madre cuando no tenían nada. Él, que había perdido su propio restaurante por negarse a bajar la calidad para competir con cadenas baratas. El que había muerto pobre, pero con el alma intacta. Defender la verdad en ese momento era la mejor ofrenda que Ana podía hacerle. El señor Tanaka levantó la vista del contrato. Su rostro, habitualmente impasible, estaba ahora endurecido por una ira fría y controlada, mucho más aterradora que los gritos histéricos de Rodrigo. Valdés-san, dijo Tanaka. Su voz era baja, pero resonó con la fuerza de un veredicto final. Rodrigo intentó sonreír, una mueca grotesca que parecía una herida en su cara. Señor Tanaka, por favor, no escuche a esta loca. Es un malentendido. Podemos renegociar. Esa cláusula es solo un borrador. Dame, cállate, ordenó Tanaka en japonés. Y aunque Rodrigo no entendió la palabra, el tono fue suficiente para silenciarlo de golpe. Tanaka se puso de pie lentamente con la dignidad de un emperador ofendido. Tomó el contrato con ambas manos.
El papel crujió bajo sus dedos. Vinimos aquí buscando un socio, dijo Tanaka en un inglés perfecto y cortante, sorprendiendo a Rodrigo aún más. Pensamos que habíamos encontrado un hombre de negocios, pero veo que solo encontramos a un estafador sin honor. Y entonces sucedió con un movimiento seco y preciso. El señor Tanaka rompió el contrato por la mitad. El sonido del papel rasgado fue definitivo, como el chasquido de un hueso al romperse. Luego juntó las mitades y las volvió a romper una y otra vez, hasta que el documento legal, la llave de la fortuna de Rodrigo, quedó reducido a un puñado de confeti inútil, que dejó caer sobre el plato de comida intacto del millonario. ¡Anón! El grito de Rodrigo fue animal. Teshk se lanzó hacia la mesa intentando salvar los pedazos, como si pudiera pegarlos con la fuerza de su desesperación. ¿Qué han hecho? Estábamos a punto de firmar. Están cometiendo un error terrible. El único error, dijo el señor Sato, poniéndose de pie junto a Tanaka, fue aceptar su invitación. Vámonos, añadió el señor Yamamoto, lanzando una mirada de desprecio absoluto hacia Rodrigo. El aire aquí está demasiado sucio para respirar. Los tres inversionistas hicieron ademán de retirarse. Rodrigo, viendo cómo su futuro se desmoronaba, perdió el último vestigio de cordura que le quedaba. La humillación pública a la pérdida del negocio, el desprecio de sus propios socios, que ahora lo miraban con horror. Todo era culpa de ella, de la chica de la limpieza. La furia ciega se apoderó de él. Rodrigo se giró hacia Ana con los puños cerrados, su rostro deformado por la ira. Tú, rugió escupiendo saliva, muerta de hambre. Arruinaste todo. Te voy a matar. Te voy a destruir. Rodrigo se abalanzó sobre Ana Anella. Por instinto levantó los brazos para protegerse, esperando el golpe. Pero el golpe nunca llegó. Una mano firme, fuerte y decidida interceptó el brazo de Rodrigo en el aire. No fue un guardia de seguridad, no fue uno de los socios, fue el señor Tanaka. A pesar de su edad, el anciano japonés tenía un agarre de hierro. Sostuvo la muñeca de Rodrigo con una fuerza sorprendente, deteniendo el ataque en seco. Sus ojos oscuros detrás de las gafas brillaban con la intensidad de un samurái desenvainando su katana. Sawaruna, no la toques, gruñó Tanaka. Rodrigo intentó soltarse, pero el agarre era inamovible. Suélteme, chilló Rodrigo. Ismien, puedo hacer con ella lo que quiera. Te reduciré el monto del contrato de tu sueldo. ¿Me oyes? Lárgate de mi vista, antes de que llame a la policía y diga que me robaste. Ana bajó los brazos lentamente, mirando al hombre que la había aterrorizado minutos antes, ahora sostenido por un anciano y gritando como un niño malcriado. Rodrigo parecía patético, pequeño, insignificante. El señor Tanaka empujó a Rodrigo hacia atrás con un gesto de desdén, haciéndolo tropezar y caer sentado en su propia silla de lujo. El millonario quedó ahí jadeando con la corbata desalineada y el cabello revuelto, la imagen viva de la derrota. El anciano Tanaka se giró hacia ella y por segunda vez esa noche le hizo una reverencia. Pero esta vez no fue una reverencia de disculpa, fue una reverencia de gratitud. Nos has salvado de un gran error, Oyu-san, dijo Tanaka suavemente. Tu honestidad vale más que todo el oro que este hombre pueda ofrecer. En Japón decimos que la flor del loto nace en el barro, pero permanece inmaculada. Tú eres esa flor. Los socios de Rodrigo, viendo hacia dónde soplaba el viento y temiendo por su propia reputación, comenzaron a levantarse discretamente, murmurando excusas, dejando a Rodrigo solo en su mesa llena de papeles rotos. Los meseros, el gerente, los cocineros, todos observaban la escena con una mezcla de shock y admiración. Nadie se movió para ayudar a Rodrigo. Nadie le ofreció una servilleta. Ana sintió una mano cálida en su hombro. Era el señor Sato, sonriéndole amablemente. Por favor, acompáñanos, dijo. No podemos permitir que te quedes ni un minuto más cerca de este hombre. Rodrigo desde su silla levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos, llenos de lágrimas de frustración impotente. No puedes irte, gritó su voz ahora, un gemido ronco. ¿Trabajas?
para mí. Ana se quitó el delantal manchado, lo dobló con cuidado, con esa dignidad que Tadashi le había enseñado, y lo colocó suavemente sobre la mesa. Justo encima de los restos del contrato destruido, Renrenuncion se dio la vuelta y, flanqueada por los 3 inversionistas japoneses, caminó hacia la salida. No Miro no necesitaba hacerlo. Sabía que dejaba atrás un naufragio y por primera vez en mucho tiempo caminaba hacia un horizonte que no estaba nublado por el miedo. Rodrigo Valdés se quedó solo, rodeado de lujo y vacío, mientras el eco de sus propios errores retumbaba en las paredes del restaurante. La apuesta que había lanzado para divertirse se había convertido en su propia sentencia, y todo porque subestimó el poder de la verdad en boca de quien no tiene nada que perder. Ana caminaba hacia la salida, pero no como quien huye, sino como quien guía. A su lado, el señor Tanaka, el señor Sato, el señor Yamamoto avanzaban con paso firme, ignorando deliberadamente la figura patética de Rodrigo. Para ellos, él ya no existía. En la cultura del honor, la inexistencia es el castigo final para quien ha perdido su rostro. Justo antes de llegar a las puertas de cristal esmerilado que separaban el salón VIP del resto del mundo, el señor Tanaka se detuvo, se giró suavemente hacia Ana, sus ojos brillando con una calidez paternal que contrastaba con la frialdad que había mostrado hacia el millonario. Ana-san, dijo Tanaka usando el sufijo de cortesía que se reserva para los iguales o los respetados, eliminando para siempre la barrera entre el inversionista y la empleada. Espera un momento, por favor. Ana se detuvo y lo miró. Aún sentía el corazón galopando en su pecho, una mezcla de adrenalina y el miedo residual de quien ha saltado al vacío, sin saber si tenía alas. Dígame, señor Tanaka, respondió ella, manteniendo la compostura, aunque sus manos temblaban ligeramente al costado de su cuerpo. El anciano empresario metió la mano en el bolsillo interior de su saco y sacó una tarjeta de presentación. No era una tarjeta común, era de un papel grueso texturizado, con letras grabadas en oro y negro, con ambas manos, como dictaba el protocolo. Se la ofreció a Ana. A nuestra empresa Tanaka Global no solo busca socios comerciales, comenzó a decir su voz, resonando suavemente en el vestíbulo. Buscamos guardianes, personas que entiendan que el negocio no es solo números, sino confianza. Personas que sepan que un contrato roto se puede volver a imprimir, pero una palabra rota no se puede reparar. El señor Sato asintió a su lado, interviniendo con una sonrisa respetuosa. Llevamos meses buscando a alguien que dirija nuestra nueva división de enlace cultural aquí en la ciudad. Necesitamos a alguien que entienda el idioma, sí, pero sobre todo, que entienda el alma de nuestra cultura. Alguien que no permita que nos vendan atún amarillo por atún rojo. Ana miró la tarjeta en sus manos. Director de Operaciones Internacionales. Las letras doradas parecían bailar ante sus ojos. Señor Tanaka, Johanna balbuceó, la emoción cerrándole la garganta. Yo no tengo un título universitario. Dejé mis estudios para cuidar a Tadashi. He sido limpiadora los últimos 3 años. Tanaka negó con la cabeza suavemente. La universidad te da conocimientos técnicos, Ana-san, pero la integridad no se enseña en las aulas, se forja en el fuego de la vida. Lo que hiciste hoy, defender la verdad a costa de tu propio bienestar, demuestra más calificación que cualquier diploma colgado en una pared. Se acercó un paso más, bajando la voz. El puesto es tuyo, si lo quieres. El salario inicial es de $5,000 mensuales, más beneficios y seguro médico completo para ti. Y hizo una pausa respetuosa para cualquier familia que tengas a tu cargo. Ana sintió que las rodillas le fallaban. Eso significaba que el tratamiento de Tadashi no solo era posible, sino que estaría garantizado. Significaba que podían mudarse de ese cuarto húmedo. Significaba que la pesadilla de contar monedas había terminado. Las lágrimas finalmente rodaron por sus mejillas, pero esta vez no eran de vergüenza, eran de alivio. Un alivio tan profundo que dolía. Acepto, susurró ella, y luego con más fuerza levantó la cabeza. Acepto, señor Tanaka. Arigato gozaimasu. No le falla. Lo sé.
respondió el anciano. El espíritu de Tadashi vive en ti. Eso es garantía suficiente. En ese momento, un ruido arrastrado rompió la magia del momento. Rodrigo Valdés, tambaleándose como un borracho, se había levantado de su silla y caminaba hacia ellos. Llevaba el montón de billetes en la mano, los $100 cero de la apuesta, arrugados y desordenados. Su rostro era una máscara de desesperación maníaca. No podía permitir que esto terminara así. No podía permitir que la sirvienta ganara. «Espera», gritó Rodrigo, su voz ronca resonando patéticamente. «Espera, Ana, no te vayas». Se detuvo a unos metros de ellos jadeando. Los inversionistas se tensaron, listos para intervenir, pero Ana levantó una mano indicándoles que ella manejaría esto. «Eres Susie». Rodrigo extendió la mano con el dinero, temblando. «Toma», dijo, intentando sonar autoritario, pero fallando estrepitosamente. «Te los ganaste. Sant, $1000 es mucho dinero para ti, ¿verdad? Tómalo y olvida todo esto. Firma el papel de confidencialidad y vete, pero toma el dinero». Sí, era un último intento de comprar su silencio, de comprar su dignidad, de reducirla de nuevo a una transacción comercial donde él tenía el capital y ella la necesidad. Rodrigo no entendía otro lenguaje. Para él todo tenía un precio. Ana miró el dinero, esos billetes verdes que una hora antes le habían parecido la salvación. Ahora le parecían sucios, contaminados por la arrogancia de quien los sostenía. Recordó cómo Rodrigo se los había pasado por la cara, cómo la había humillado frente a todos. Dio un paso adelante, acortando la distancia entre ella y el millonario. Rodrigo retrocedió instintivamente, intimidado por la fuerza que emanaba de esa mujer pequeña con uniforme de limpieza. «Señor Valdés», dijo Ana, su voz tranquila y firme, resonando en todo el restaurante. «Maureen». Rodrigo levantó la vista, encontrándose con unos ojos oscuros que brillaban con una luz inquebrantable. «Hayes, un momento. Usted pensó que podía comprar mi dignidad por $1000. Pensó que el hambre me haría olvidar quién soy. Pensó que porque limpio sus pisos, soy menos que usted». Ana señaló el dinero con un gesto de desdén. «Ese dinero podría haber pagado las medicinas de mi abuelo, podría haber pagado mi renta. Hace una hora lo necesitaba desesperadamente, pero hay algo que necesito más que el dinero, señor Valdés, algo que usted con todos sus millones y sus trajes caros nunca tendrá». Ana hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran hondo. «Necesito poder mirarme al espejo y saber que no tengo precio». Rodrigo abrió la boca para replicar, pero no salió ningún sonido. «Quédese con sus $1000», continuó Ana con una sentencia final. «Úselos para comprarse un libro de modales. O mejor aún, úselos para pagarle a alguien que le enseñe lo que significa la palabra honor. Porque su dinero, señor Valdés, no compra educación. Y definitivamente no compra mi silencio». Con un movimiento suave, Ana se dio la media vuelta. Su coleta osciló en el aire como un látigo. «Vámonos, señores», dijo a los japoneses. «Creo que conozco un lugar pequeño, cerca de aquí, donde el sushi es honesto y el té se sirve con el corazón». El señor Tanaka sonrió. Una sonrisa amplia y genuina. «Hayek, sí, vámonos», respondió el grupo. Salió del restaurante cruzando las puertas de cristal hacia la noche fresca de la ciudad. Mientras Ana pasaba, el gerente del restaurante, un hombre que siempre había agachado la cabeza ante Rodrigo, se enderezó y lentamente comenzó a aplaudir. Fue un aplauso solitario al principio, pero pronto se le unió el jefe de cocina, luego los meseros, luego los lavaplatos que habían salido a mirar. Incluso algunos clientes se pusieron de pie. El sonido de los aplausos creció llenando el espacio. Una ovación espontánea para la mujer que había demostrado que la dignidad es el activo más valioso del mundo. Ana no se detuvo, pero una lágrima solitaria rodó por su mejilla, una lágrima de victoria. Atrás, en la penumbra del salón VIP, Rodrigo Valdés se quedó solo. Los aplausos no eran para él. El dinero en su mano se sentía pesado, inútil. Vio su reflejo en el ventanal oscuro. Un hombre rico en cuentas bancarias, pero en bancarrota moral, se dejó caer en la silla. Y por primera vez en su vida,
El silencio de su soledad fue más fuerte que cualquier grito. Esa noche Rodrigo aprendió de la manera más dura posible que el mundo no pertenece a los que gritan más fuerte, sino a los que tienen la verdad de su lado. Su caída no fue financiera, fue humana, y mientras veía a Ana alejarse, rodeada de respeto y oportunidad, supo que ella era la verdadera millonaria en esa sala. La historia de Ana corrió como la pólvora, no porque fuera un escándalo, sino porque era un recordatorio de que bajo cada uniforme, detrás de cada rostro cansado en el metro, en cada persona que sirve tu café o limpia tu oficina, hay una historia, un talento y una dignidad que merecen respeto. La vida a veces nos pone pruebas disfrazadas de humillaciones. Para Rodrigo fue un espejo que le mostró su propia fealdad. Para Ana fue el fuego que reveló el oro de su espíritu. Tadashi siempre le decía, el roble más fuerte crece con el viento en contra. Ana había resistido el huracán de la soberbia y había salido de pie con raíces más profundas que nunca. ¿Y tú, que has llegado hasta el final de esta historia, alguna vez te has sentido juzgado por tu apariencia o tu trabajo? ¿Alguna vez alguien ha intentado ponerle precio a tu dignidad? Si esta historia hizo latir tu corazón un poco más rápido, si sentiste la rabia de la injusticia y la dulzura de la redención, entonces sabes que hay cosas que el dinero no puede comprar. Ayúdanos a que este mensaje llegue a más personas. Toca el botón de me gusta y suscríbete a nuestro canal. Recuerda, la próxima vez que veas a alguien sirviendo una mesa o limpiando un piso, no mires su uniforme, míralos a los ojos. Podrías estar frente a un maestro, un héroe o simplemente un ser humano que merece tu respeto. Nos vemos en la próxima historia.